¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga en esta ocasión rica y poderosamente. Pues gracias a Dios una vez más que nos da esta oportunidad de poder compartir su palabra. La verdad es un privilegio hablar de las cosas de Dios. Mi nombre es Antonio Valdenea Guzmán y pues como siempre es un gusto hablar de la palabra de Dios. En esta ocasión voy a estar tocando un tema muy interesante, el tema de la ira de Dios. Poco hemos escuchado o no lo hemos asimilado o no hemos escudriñado, pero este es un tema tan importante que se le da poca importancia. Muchas veces escuchamos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es esto, que Dios es justo, que Dios es sabio, que Dios es perfecto, y escuchamos muchos atributos de Dios y hablamos poco de la ira. En esta ocasión pues es el tema que Dios ha puesto en mi corazón y pues lo vamos a estar hablando y desarrollándolo sobre qué es la ira de Dios, qué provoca la ira de Dios, quién nos libra de la ira venidera, y las palabras que predicaba Juan el Bautista cuando él bautizaba, les decía a los fariseos: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Desde ese entonces podemos ver que ya se le daba más énfasis, se estaba hablando de esa ira que está por venir. Entonces es el tema que hoy vamos a estar hablando, que vamos a estar desarrollando sobre la ira de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios y ignora esta parte de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice que Dios no es malo, que Dios no castiga a nadie, que Dios es pura misericordia, que Dios es puro amor. Y habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que Dios es fuego consumidor también. Entonces vamos a estar hablando, ¿qué es ira? Para empezar, dice el diccionario que es ardor, enojo, furor, indignación, malestar. Esa es ira. Ardor, enojo, furor, indignación. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 7, cómo Juan anunciaba la ira venidera de lo que les estaba diciendo en este momento. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sabemos todos que Juan era un profeta de Dios, que fue el último de los profetas de esa época, y lo decía de esta manera, anunciando que hay una ira que está por venir. Entonces, eso es lo que muchas veces y en muchos de los casos los creyentes ignoramos, que hay una ira que está por venir. O sea, que va a venir la ira de Dios. Pero ¿sabe usted qué provoca la ira de Dios? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se molesta con nosotros, con su pueblo, con la iglesia, con la humanidad? ¿Por qué se molesta? Vamos a ver eso en Jeremías, en el capítulo 25. Ahí nos habla una parte sobre por qué Dios se molesta, por qué la ira de Dios. En el capítulo 25, versículo 6, dice así, dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Aquí la palabra, aquí Dios está hablando por medio del profeta. ¿Por qué nosotros lo provocamos a ira? ¿A causa de qué? Dice que le molesta tanto a Dios que nosotros le sirvamos a otros dioses, que adoremos otros dioses. Eso provoca
la ira de Dios, eso le molesta a Dios. Vamos a ver en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 13, nos dice también de esta manera, 22, 33, Segunda de Reyes 22, 13, perdón. Dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Algo que provoca la ira de Dios es, fíjese bien, el conocer de Dios, el conocer su palabra, el conocer sus mandamientos y no hacerlos, no cumplirlos, provoca la ira de Dios. O sea, Dios se molesta, Dios está enojado contra ese tipo de personas. Es algo que provoca la ira de Dios. Vamos a ver en Romanos 1:18, ahí nos habla también sobre lo que provoca la ira de Dios. Dice así, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Mire cómo aquí es como más profundo esta parte de la escritura. Dice que todos aquellos que conociendo la verdad y la ocultan, la ira de Dios está sobre ellos. O sea, Dios está molesto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay gente que sabe mucho de Dios, que conoce mucho de Dios, que se ha preparado estudiando teología muchos años, pero ocultan la verdad, que hablan mentira? La ira de Dios está sobre ellos. Aunque en muchas ocasiones esto viene a causar división y confusión en muchos de los creyentes, por ver gente tan preparada, por ver gente que conoce y sabe mucho de las cosas de Dios. Pero recuerden, la palabra dice que Dios es justo y Él todo lo conoce, todo lo sabe. Él escudriña la mente, el corazón, y en su momento dará conforme a su justicia a cada uno de vosotros. Pero hay que saber que la ira de Dios está sobre esas personas que ocultan la verdad, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Que sabiendo las cosas de Dios, que conociendo su palabra, no la hacen. Sobre ellos está la ira de Dios. Aquí mismo en Romanos 2:5 dice, otra de las cosas también que provoca la ira de Dios es, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, por la dureza de vuestro corazón y no arrepentirnos. El no arrepentirnos nos pone del otro lado, nos pone en un estado de preparación, dice la palabra, para ese juicio de Dios, para la ira de Dios. Entonces, hay muchas cosas que provocan la ira de Dios. La idolatría, la rebeldía, la desobediencia, el pecado, muchas cosas. La incredulidad provoca la ira de Dios. El que a usted se le hable de Dios y usted no crea, eso provoca la ira de Dios. O sea, Dios se molesta con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces,
¿Sabe usted que hay hijos para la ira de Dios? Habla la palabra de esa manera, que hay hijos, los cuales, mire, vamos a ver en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, cómo habla aquí esta parte de la Escritura sobre los hijos de ira. Efesios 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, cuando nosotros, los creyentes, hacíamos lo malo, vivíamos en los deseos de la carne, éramos hijos para la ira de Dios. Estábamos en un plan de la ira de Dios. Pero ¿cuáles son los deseos de la carne? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante aparece, nos habla los deseos de la carne, que son enemistades, pleitos, chismes, borracheras, herejías, hurtos. Ahí nos especifica que antes éramos nosotros así y que ahora, bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado, que nos ha ayudado, que nos ha librado. Podemos hablar diferente, podemos pensar diferente, pero sin olvidarnos de que Dios es justo y que dentro de sus propósitos, de sus juicios, hay una ira venidera, hay un tiempo en que Dios va a descargar su ira, todo su coraje lo va a descargar, y es lo que vamos a ir viendo posteriormente. Vamos a ver en Juan 3:36, mire qué importante cita también. Juan 3:36, lo que nos dice sobre eso, dice, sobre los hijos, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras fuertes, pero es verdad, está escrito. Una vez más, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y recordemos ese pasaje de Marcos 16:15 o 16:16, que dice que vayas y prediques el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuese bautizado será salvo, mas el que no será condenado. O sea, está dentro del plan de la ira de Dios. En Efesios 5:6 nos sigue hablando. Efesios capítulo 5, versículo 6, mire lo que nos dice la palabra. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí este versículo tiene una profundidad tremenda. Si usted se pone y lo analiza, habla sobre hijos. Y puede haber, como usted y como yo, algunos que somos padres, tenemos hijos, y dentro de nuestros hijos puede haber hijos obedientes y hijos desobedientes. Y esto nos dice la palabra que no debemos de confiarnos ni de decir somos hijos de Dios y Dios a nosotros no nos puede pasar nada, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno, pero si nosotros somos desobedientes, mire lo que dice el versículo, dice: nadie os engañe con palabras vanas.
sea, tampoco debemos de permitir ser engañados por palabras falsas, vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros permitimos que alguien nos engañe o que nos persuade con palabras vanas, falsas, le estamos dando entrada a desobedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso le molesta a Dios. Que muchas veces hay gente ya con tiempo en las cosas de Dios, gente que ya conoció, ya miró, ya experimentó el poder de Dios, y son persuadidas a dejar las cosas de Dios. Sobre ellos dice la palabra que viene la ira de Dios, los cuales son hijos de desobediencia. Vamos a ver en Colosenses 3:5, ¿qué nos dice la palabra? Mira. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, la palabra nos confirma, nos reconfirma que no debemos de confiarnos. Muchos nos llamamos hijos de Dios y sabemos que somos hijos de Dios porque la palabra nos dice, porque el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Más nos exhorta de una manera muy clara que este tipo de situaciones no debe de estar sucediendo en nuestras vidas, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Podemos ser gente apasionada de algunas cosas. La Biblia lo dice en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero no dice desordenadas. Por lo tanto, yo creo que eran pasiones ordenadas y Dios lo usó grandemente. Entonces nosotros debemos de tener claro que como hijos de Dios debemos de ser ordenados, debemos de ser íntegros, debemos de mantener una conducta adecuada. Si no, nos convertiríamos en hijos desobedientes. Y la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Que si eres creyente, si no eres creyente, si eres judío, si eres gentil, si eres cristiano, todos recibiremos un juicio justo. Entonces no hay que jactarnos como lo hizo el pueblo de Israel. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo. Muchas veces nos jactamos de ser hijos de Dios, de ser cristianos, y nos metemos en una burbuja y creemos que nos es permitido hacer muchas cosas. Ya como somos hijos de Dios, pues Dios es bueno, Dios nos perdona, Dios es misericordioso, Dios es esto, Dios es lo otro. Pero no nos confiemos, porque también la ira de Dios viene, dice su palabra, sobre los hijos desobedientes. En Hebreos 12:29 nos habla su palabra y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Y esto se habla poco, la verdad. Siempre vemos a Dios de otro punto de vista y no lo vemos como un Dios justo. Hay gente que se atreve y dice, no, es que Dios no condena a nadie. Dios es bueno. Sí es cierto, Dios es bueno, pero mire, vamos a ver esa parte para que pueda entender usted un poquito más cómo Dios es fuego consumidor. Por eso hay que escudriñar las Escrituras para poder tener conocimiento y para que el Espíritu nos pueda dar entendimiento y poder comprender el mover de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Mire, hablando sobre el fuego consumidor, ¿cuántos no hemos escuchado esta historia de Sodoma y Gomorra? Imagínense, en aquellos tiempos dice que la maldad se había multiplicado de una manera que Abraham se dolía dentro de su corazón y le expresaba a Dios que si hubiera 20, que si hubiera 10, que si hubiera 5 justos, por el amor a ellos, no destruyera aquellas ciudades. Mire cómo dice su palabra. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez, quizás hallarías ahí 10, no las destruirías. Respondió, por amor a los 10. O sea, estaba aquí Abraham preocupado, interviniendo y pidiéndole a Jehová, nuestro Dios y Padre, diciéndole, por el amor a 10 justos, no calmarías tu ira que tienes contra esas ciudades. Pero conocemos la historia, no había 10 justos, no había 5 justos. Estaba Lot, su esposa y 2 de sus hijas. Entonces, mire, en Génesis 19, 24, ¿qué dice la palabra? Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, cayó fuego y azufre y consumió todo lo que había. Todo ser viviente, todo que había en esa parte fue consumido totalmente. Y aquí la palabra nos enseña que Dios es fuego consumidor, que cuando la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, Dios se molesta por muchas cosas. Pero hay doctrinas que se contradicen contra esta parte. Dicen, Dios no juzga, Dios no castiga. Lea el Apocalipsis y ahí se va a dar cuenta que Dios castiga, que la gente que obra mal, que se porta mal, que hace, va a tener su merecido. Dice la palabra que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está el falso profeta, donde está la bestia y donde está Satanás. Entonces, de que no nos convenga, de que no lo aceptemos o no nos guste, es otra cosa, pero esa es la realidad. La ira de Dios viene. Por eso Juan dijo, la ira venidera. Y podemos ver desde Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, profetizando la ira de Dios. Si usted escudriña sobre esa parte, podemos ver que desde hace mucho Dios, dentro de sus planes, de sus propósitos, está establecer en los últimos tiempos un juicio. Y habla la Biblia que
la ira de Dios, vendrán 7 plagas, que vendrán 7 copas. O sea, la cosa va a estar difícil y vamos a entrar en esa parte del Apocalipsis donde muy pocos les gusta meterse y muy pocos les gusta saber, porque nos da en ocasiones como temor de saber y no querer saber lo que va a pasar, pero es la realidad. Mire, vamos a ver en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 10, dice así, dice: Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí la palabra nos habla, y lo vuelvo a repetir, que un día vendrá la ira de Dios con su máxima potencia para dar retribución a aquellos, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, que no creyeron en Dios y que no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poquito sobre qué dice en el capítulo 15, versículo 1 del Apocalipsis, sobre la ira de las 7 plagas. Esto es muy interesante, es muy importante que ponga usted atención. Mire lo que dice la Escritura, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí la Escritura nos está hablando que en los últimos tiempos, en los tiempos después del arrebatamiento, después de que Jesucristo venga por su iglesia, por su pueblo, por los que le creyeron, por los que fueron fieles, pasarán 7 años, habla la palabra, que será la gran tribulación. Entonces, en esos tiempos vendrán las 7 plagas. Y la Escritura lo habla muy claro cuáles son las 7 plagas. A lo mejor no hay mucho tiempo de profundizar así, pero una de ellas es el granizo. Dice la palabra que caerá granizo, que del tamaño de una pelota como de béisbol o más grande. Entonces van a ser manifestadas. El punto es de que la ira de Dios se va a manifestar de esa manera, con 7 plagas y con las 7 copas de la ira. Me gustaría hablar un poquito más de las 7 copas en el Apocalipsis, en el capítulo 16. Fíjese lo que nos dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, esto va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, después de que Cristo ya vino por su iglesia. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la faz de la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa de la ira es que viene una peste maligna sobre los hombres. Dice que
palabra que les caerá como gangrena, como cáncer, donde las personas permitieron ponerse la marca de la bestia. En el Apocalipsis 13 nos habla de que la bestia, el anticristo en ese tiempo les dirá a todos que lo adoren, hará grandes señales, prodigios, al grado de que muchos creerán en él, lo adorarán. Entonces, pero él los va a controlar con una marca que se llama el 666, y que hoy podemos decirlo abiertamente, se trata de un microchip que ya está poniendo en el mundo. Hay gente que se está poniendo ese microchip para que si lo secuestran por medio del satélite, lo localizan. Entonces, mucho cuidado con eso, porque la primer copa de la ira nos habla de que todos aquellos que se dejaron poner esa marca, ese microchip, será encangrenado, esa será su muerte. Vamos a ver la segunda copa. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta es la segunda copa de la ira de Dios. Son 7. Derramó su copa sobre el mar, y el mar se convertirá en sangre en esos tiempos. Vamos a ver, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esto pasará. Vendrá un ángel, derramará su copa, y todos los ríos y todas las fuentes de aguas se convertirán en sangre. Imagínese usted por un momento ir a tomar agua y que el agua esté roja, completamente como sangre. ¿Se la tomaría? Yo creo que no. Eso va a pasar. Y no lo digo para atemorizar, no lo digo para que usted tenga miedo, pavor, sino para que usted conozca que Dios es fiel, que Dios es justo. Pero Dios también tiene sentimientos, Dios también se molesta, y esta es la consecuencia de su coraje, de su ira, por todos aquellos que no le obedecen, por todos aquellos que rechazan a Dios. Versículo 5 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7 dice: también oí a otro que decía, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Mire, qué tremendo va a estar esta situación. O sea, no conforme, no con lo que ha pasado en esta situación de que la sangre, de que el agua se convierta en sangre, sino que todavía el fuego va a tener potestad para quemar a la gente. Y aquí podemos pensar que es muy posible que el sol se acerque más a la tierra, y de esa manera queme. Si ahorita en la actualidad, cuando hace calor, en tiempo así de verano, ¿cómo se pone? Imagínense que el sol se acerque.
Va a estar tremendo, va a estar, la van a pasar muy mal. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren cómo todavía, ni viendo la situación, se arrepintieron estos hombres. Vamos a ver el quinto. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Esta es la quinta copa que derrama el ángel sobre el trono de la bestia y su reino. Dice, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. O sea, puras cosas difíciles, puras cosas que, como Dios, su coraje lo va a echar por medio de los ángeles, por medio de esas copas, sobre la faz de la tierra, sobre los moradores de la tierra. Por eso vale la pena poner atención, y la palabra, todas las cosas que por medio de la Biblia se han dicho que están sucediendo hoy en día, hay que creer que todo eso va a suceder después. Dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel, la sexta copa, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día el gran día de Dios Todopoderoso. Versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí vemos, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mire, si usted se ha espantado con los terremotos que han pasado últimamente, donde miles y miles de muertos, como en Chile, como en México, como en los tsunamis y todo ese tipo de catástrofes que han pasado en el mundo en estos últimos tiempos, eso se queda corto con la séptima copa de la ira de Dios. Dice que habrá un terremoto de tal magnitud que no ha habido otro. Nunca ha habido un terremoto desde que los hombres habitan la tierra, dice, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense cómo será ese terremoto. Cosa tremenda espera para los habitantes de ese tiempo. Por eso hay que entender, hay que saber de que la ira de Dios viene. De que dentro de los planes, los propósitos de Dios, un día Él
descargará todo su coraje, toda su ira, todo su furor sobre los habitantes de la tierra. Eso es real, eso va a pasar. Por eso nosotros, los que estudiamos las Escrituras, los que predicamos, los que somos creyentes, nos preocupa. Porque usted entienda, porque usted sepa, porque usted conozca todo este tipo de situaciones y se prepare. Porque igual manera podemos, así como decir que la ira de Dios viene, también podemos decir que hay alguien que nos libra de la ira venidera. Hay alguien que está preocupado por este tipo de situación. Y Él anhela dentro de su corazón, que nosotros seamos librados, que nosotros seamos entendidos y obedezcamos. Y Él nos libra de la ira venidera. Pero ¿quién nos puede a nosotros librar de la ira venidera? ¿Qué dice la Escritura sobre esta situación? Vamos a ver en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aquí nos habla quién nos puede librar de la ira venidera. Si usted en esta predicación, en estas palabras, se ha sentido contristado, se ha sentido persuadido, hay alguien que nos libra de la ira venidera. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Solo Jesús nos puede librar de la ira venidera. Amado oyente, si tu confianza está puesta en algo o en alguien que no se llama Jesús, ellos no te van a librar de la ira venidera. Ellos no tienen poder, ellos no tienen potestad, ellos no tienen por parte de nuestro Dios y Padre esa autorización o esa voluntad de librarte de la ira venidera. Solo Jesús nos libra de la ira venidera. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses, en el 5, capítulo 5, versículo 9, mire qué interesante. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, el anhelo de Dios es que nosotros, por medio de nuestro Señor, de su Hijo Jesucristo, seamos librados de esa situación. Por eso, amado oyente, si tú estás escuchando y te preocupa, y dentro de tu corazón has creído, más que a lo que yo estoy hablando, sino a la palabra de Dios, que pronto vendrá el furor, la ira, el coraje de Dios sobre la faz de la tierra, con 21 juicios, con 7 plagas, con 7 copas, con los caballos que habla el libro del Apocalipsis. Hay algo que se puede hacer en este momento, es acudir a nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que en Él cree, dice su palabra, no será avergonzado. Ha pasado de muerte a vida. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús.
los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, el deseo de mi corazón es que usted pueda entender esta palabra, pueda comprender, pueda asimilarla y pueda creerla, de que Dios es amor, sí es cierto, de que Dios es misericordioso, es cierto, de que Dios es justo, es cierto, de que Dios es fiel, es cierto, pero Dios también es fuego consumidor. Dios un día dará a cada uno de nosotros conforme a su justicia. Y está establecido por medio de su palabra que un día Él descargará esa ira sobre los habitantes de la tierra. Entonces, hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponernos bien con Dios, de pedirle perdón, de reconocerle y de obedecer. Y de esa manera, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Mis amados, pues que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los guarde y recuerde, estas palabras son serias, Dios es real. Muy pronto Él va a venir por su iglesia. Y si nosotros queremos librarnos de esas plagas, librarnos de esas copas de la ira, de esos juicios que Dios va a establecer, pues debemos de ponernos bien a cuentas. Y recuerde, Cristo viene pronto. Y el anhelo de mi corazón, y yo sé que el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos, dice, sean salvos. Pero si no antes, primero que procedan a arrepentirse y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo y darle gracias por esa obra que Él hizo en la cruz para darnos vida. Entonces, ánimo, ánimo, esto es real, esto es verdadero. Dios pronto vendrá. Y al entendido, pues Él lo librará de la ira venidera. Recuerden visitar nuestra página conociendolaverdad.com, ya subiendo predicaciones ahí. Hay mucho que, si usted tiene hambre y sed de la palabra, de conocer más, estamos poniendo muchos temas interesantes y pues se la recomendamos. Envíenos sus comentarios y pues que la paz del Eterno esté con nosotros y por supuesto con ustedes. Los deseos de este ministerio es de poder llegar a sus hogares con palabras de este tipo, con mensajes que lo edifiquen y que usted le ayuden para meterse en ese plan de Dios. No se quede, sea valiente, sea inteligente. Que Dios me los bendiga mucho. Mi nombre es Antonio Valdenea y pues nos vemos la próxima.